¿Qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Hernán Erquicia, soy contador público y profesor de esta cátedra de Legislación y Técnica Fiscal 2. En este caso, vamos a ver en esta clase prácticos relacionados con el impuesto sobre los bienes personales, iniciando con la resolución de algunos casos de la guía práctica y en donde se irán aclarando, a medida que vayamos avanzando en el ejercicio, algunas cuestiones teóricas que ameriten ser aclaradas o que valga la pena ser mencionadas para reforzar un poco todos los conceptos que ya se han visto y que ya han tenido en la clase teórica correspondiente. En este caso, entonces, vamos a iniciar con el práctico número 2 de la guía práctica, que nos dice que el contribuyente Juan Patiño, cuya actividad principal es la de licenciado en Administración de Empresas, debe determinar quién es el responsable de ingresar el tributo y el monto a ingresar por el mismo. Nos da todos los datos de la situación patrimonial, vamos a ir viendo una por una para ir resolviendo acorde al tratamiento que le da la ley a cada bien. Recordemos que el impuesto sobre los bienes personales grava la tenencia de bienes al 31 de diciembre de cada año, ¿sí? Es un impuesto de stock, no de flujo como lo sería el impuesto a las ganancias. Es un impuesto que grava una determinada cantidad de bienes que se posean a una fecha, en este caso al 31 de diciembre. ¿Y qué bienes va a gravar? Y aquellos bienes que el sujeto residente en el país posea tanto en el país como en el exterior. Ya vamos a ver que para el caso de los bienes en el exterior tiene un tratamiento distinto. Pero bueno, avanzando entonces, nosotros vamos a tener que establecer en la ley o buscar en la ley cada uno de los bienes que deseemos evaluar. Allí está el tratamiento que se le da. Recordemos que la ley de impuestos sobre los bienes personales viene dentro de una ley ómnibus que se trató hace muchos años, la ley 23.966, que ha sufrido numerosas modificaciones. Esta ley del año 91 ha ido sufriendo modificaciones. Las últimas con la conocida ley 27.541, allá por el 2019, que ya impactaron en el periodo fiscal 2019 algunos y de lleno en el periodo fiscal 2020. Entonces, este contribuyente, Juan Patiño, posee, al 31 de diciembre de 2020, dice un inmueble en calle Colón 1520, en la ciudad de Córdoba, que está alquilado. ¿Esto en qué nos incide, que esté o no alquilado? Y en el impuesto sobre los bienes personales no tiene incidencia. Estuviese alquilado o no, al tener el inmueble al 31 de diciembre, al ser el titular del inmueble, va a tener que incorporarlo en su declaración jurada de bienes personales como un bien grabado. Obviamente, salvo que sea su casa habitación, que ya vamos a ver el tratamiento que tiene. Este inmueble lo posee en condominio con su cónyuge. En la escritura se deja constancia que el 50% de la esposa es originado con fondos propios de ella. Se adquiere en agosto del año 88 en 194 pesos, australes en ese momento, la moneda de ese momento. Tuvo 11 pesos con 30 de gastos de adquisición. Y al momento de la compra se estimaba que el 25% correspondía al terreno y el 75% al edificio, o sea, a la construcción. La base imponible para diciembre de 2017 era de 133.000 pesos para este inmueble, la base correspondiente al impuesto inmobiliario de la provincia. Para el 2018 fue de 155.000 pesos. Y nos dice también que, como dato, el índice de precios al consumidor de precios para el 2018 fue del 47,6%, para el 2019 fue del 53,83%, y para el 2020 del 36,14%. Vamos entonces a ver cómo debemos evaluar este bien. Para ello nos vamos a la ley del impuesto a los bienes personales. Como primera medida, vemos que es un inmueble radicado en el país. ¿Cómo sabemos que es un inmueble radicado en el país? Y el inciso 19, inciso A de la ley, nos determina cuándo son bienes o cuándo se considera que un bien está en el país o está radicado en el país y cuándo se considera que no, nos dice en el artículo 20. Nosotros en el esquema de la ley vamos a tener el 19,
¿sí? ¿Qué se considera bien en el país? En el 20, ¿qué se considera bienes del exterior? O sea, cuando tengamos una duda tenemos que ir a esos dos artículos para verificar qué considera la ley, dónde está radicado ese bien. En el artículo 21 vamos a tener las exenciones y después artículos 22 y 23 vamos a tener las valuaciones de los bienes en el país y de los bienes en el exterior respectivamente. En este caso, entonces, el artículo 19 inciso A nos dice que va a ser inmuebles del país, los inmuebles ubicados en el territorio del país. O sea que este es el caso. El artículo 22 inciso A nos va a explicar o nos va a determinar cómo se evalúan estos bienes, ¿sí? Y ahí nos dice cómo evaluar, el inciso A, los inmuebles adquiridos, construidos, las mejoras, etc. El artículo 18 de la ley es un artículo muy controvertido que nos habla de la atribución de bienes en la sociedad conyugal, en el matrimonio. En este caso, la ley sigue teniendo una redacción que va en contra de lo establecido por la ley 26.618, que fue la ley que se sancionó en el año 2010, que se conoció como Ley de Matrimonio Igualitario. Este artículo 18 nos dice que serán atribuibles al marido, además de los bienes propios, los bienes gananciales, con excepción, y nos da una serie de excepciones de que los bienes sean bienes propios de la mujer, que la mujer tenga la administración de los bienes por sentencia judicial, etc. ¿Cuál es el problema de esto? Que desde el año 2010 son legales los matrimonios con personas de igual o distinto sexo. Y la ley de bienes personales, en el artículo 18, nos dice que los bienes en la sociedad conyugal van a ser atribuidos al marido. Obviamente esto va en contra de lo que establece la ley de matrimonio igualitario, que prohíbe, al ser incorporada incluso en el nuevo Código Civil y Comercial, todo trato discriminatorio o toda alusión genérica o toda alusión de género respecto del matrimonio. No puede hablar de marido o mujer, porque en un matrimonio igualitario obviamente no vamos a tener, o en un matrimonio de personas del mismo sexo no vamos a tener una distinción entre quién es el marido y quién es la mujer. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasaba con esto? Cuando se sancionó esta ley, allá por el año 2010, ya en el 2011, cuando había que presentar las declaraciones juradas de impuestos sobre los bienes personales, no quedaba claro qué ocurría con este tipo de matrimonios, quién declaraba los bienes. Entonces, en lugar de modificar la ley, y miren que ha habido posibilidades de modificar la ley desde el 2010 a la fecha, se han introducido varias reformas, pero nunca se introdujo una reforma en el artículo 18, una modificación del artículo 18. AFIP emitió una circular, la circular 8 del 2011, para aclarar o intentar aclarar, en cierta forma, cómo se iban a tratar o quién iba a tener que evaluar este tipo de bienes gananciales a partir del año o del periodo fiscal 2010. ¿Qué dijo AFIP? En realidad que cada cónyuge, acá nos habla de cónyuge, va a tener que declarar la totalidad de los bienes propios. Hasta ahí está perfecto y vamos igual que el artículo 18 que decía que el marido iba a tener que declarar, además de los bienes propios, los bienes gananciales. De ese artículo se desprendía entonces que la mujer ya declaraba los bienes propios. Ahora habla de cónyuge y no de marido y mujer. Entonces, en la resolución lo primero que dice, la circular, perdón, la 8 del 2011, es que cada cónyuge va a declarar la totalidad de los bienes propios. Además va a tener que declarar los bienes gananciales que hubiesen sido adquiridos con el producto del ejercicio de su profesión, oficio, empleo o comercio. Es decir, cada cónyuge va a declarar entonces los bienes propios y los bienes gananciales en la proporción a la que haya contribuido a su adquisición. Y además, aquellos bienes gananciales adquiridos con beneficios o con rentas provenientes de alguno de los dos bienes indicados en los apartados anteriores, dice, ya sea bien propio o bien ganancial, por la proporción en la que hubiera participado cada uno, también va a ser declarado en la proporción en que hubiere contribuido a su adquisición. Es decir, entonces, cada cónyuge va a declarar sus bienes propios y además va a declarar de los bienes gananciales la proporción en la que haya participado para su adquisición, y en el caso de que sean bienes que se hayan adquirido con bienes gananciales o con bienes propios, vamos a tener que verificar cuál fue la proporción en la que se contribuyó a adquirir esos nuevos bienes gananciales con los anteriores, para ver
qué proporción se le declara a cada uno. Es decir, cada uno va a declarar por la participación que haya tenido en la adquisición de los bienes gananciales. Obviamente los bienes propios al 100%. Entonces, ¿qué nos dice? Bueno, ¿qué nos sigue diciendo la ley de bienes personales? Que en todo lo que no esté específicamente establecido en esta ley de bienes personales va a ser de aplicación supletoria, según el artículo 31 del decreto reglamentario, la ley de impuesto a las ganancias. Y a su vez también el artículo 12 del decreto reglamentario establece el mecanismo de amortización de los inmuebles, y nos dice que va a ser de forma trimestral desde el trimestre de la adquisición. Entonces, ¿cómo se evalúa, en este caso, un inmueble adquirido? Según el artículo 19 inciso A, y nos dice que va a tener que evaluarse a su valor residual actualizado o a la base imponible del impuesto inmobiliario del año 2017 actualizado por índice de precio al consumidor o el valor fiscal actualizado por índice de precio al consumidor, de los dos el mayor. En realidad, esto, ¿por qué es así? En el año 2018 cambió la forma de evaluarlos. La ley en su redacción original establecía que la evaluación iba a ser la que resultara de obtener el valor residual actualizado del inmueble y que a su vez este valor no podía ser nunca menor al valor de la base imponible establecida para el cobro del impuesto inmobiliario para el 31 de diciembre del año que se estuviera declarando. Ahora, la ley 27.548 estableció una modificación en el año 2018 en donde dijo que se iba o se debía crear en realidad un organismo que iba a ser quien iba a establecer las evaluaciones fiscales en todo el país para las distintas jurisdicciones. Pero, mientras tanto, como mecanismo provisorio de evaluación para bienes personales, y hasta tanto este organismo fuera constituido y estableciera las evaluaciones año a año, las bases imponibles de cada inmueble o la forma de calcular esa base imponible en todo el país en una forma homogénea, lo que íbamos a tener que hacer como mecanismo transitorio o de forma transitoria era comparar el valor residual actualizado con la base imponible que tenía el impuesto inmobiliario para el año 2017, actualizada por el índice de precio al consumidor desde el 31 de diciembre de 2017 y hasta el 31 de diciembre del año que estuviéramos liquidando. Es decir, nosotros vamos a tener que ver la evolución del índice de precios del consumidor desde el 31 de diciembre de 2017, en este caso hasta el 31 de diciembre de 2020, lo vamos a multiplicar, o sea, vamos a aplicar ese índice a la base imponible que tenía el bien en el año 2017, eso lo vamos a comparar con el valor residual actualizado, y de los dos vamos a tomar el mayor. Ahora bien, ¿qué se entiende por valor residual actualizado? Y el valor residual actualizado va a ser el valor de origen actualizado menos las amortizaciones acumuladas. ¿Y cuál va a ser el valor de origen actualizado? Va a ser el costo de compra más los gastos de compras, obviamente actualizado en caso de corresponder. Para este inmueble, tenemos que el valor original actualizado se va a conformar por el costo de la compra, que eran 194 pesos, recordemos que lo había comprado en la década del 80, en el año 88 este inmueble, a eso le tenemos que sumar 11 pesos con 30 de gastos, porque el costo de adquisición del inmueble va a ser aquel que sea necesario para que se erogó para adquirirlo, con más los gastos de su compra, los gastos para poner en funcionamiento el bien o para obtenerlo. En este caso, entonces, le sumamos, los gastos de compras, que pueden haber sido, por ejemplo, los gastos de la escritura. Eso nos da 205 pesos con 30 centavos. Ahora bien, ese valor y ese dinero es al año 88, al tercer trimestre del año 88. Entonces, ¿qué nos dice también la ley? Que en estos casos tenemos que actualizar, ¿sí?, por unos índices que se establecen por fuera en otra ley, para traer los valores de bienes antiguos hasta abril del 92. Recordemos que en el año 91 se sancionó una ley de convertibilidad por el cual estaban prohibidas las actualizaciones, no se podía actualizar más. Entonces, se actualizaban los valores de origen hasta abril del 92, desde la fecha de adquisición. En este caso, el índice ya lo da como dato, pero habría que sacarlo, si no, en todo caso, de la ley. Y el índice que hay que aplicar es 1025,792, por lo que el valor
de origen del inmueble actualizado es de 210.595 pesos con 10 centavos. A esto hay que restarle, dijimos, las amortizaciones acumuladas, recordando que solo se amortiza edificio y no tierra. No, en este caso, para el inmueble adquirido no se posee el valor de la construcción, entonces tenemos que tener en cuenta, para atribuir el porcentaje de obra y el porcentaje de tierra, nos dice también el artículo 19, inciso A de la ley y el 12 del decreto reglamentario, que vamos a tener que verificar el avalúo fiscal a la fecha de compra o, en su defecto, el justiprecio. En este caso tenemos la composición, en la evaluación fiscal, tenemos cuánto correspondía como dato al terreno y cuánto correspondía a la obra, que nos decía que el 75% del precio era correspondiente a la edificación. Entonces ya sabemos que vamos a amortizar el 75% del valor. La amortización dijimos que era por trimestre y desde el trimestre de adquisición. Entonces en el año 88 vamos a tener 2 trimestres, el tercero y el cuarto, y de ahí contamos cuántos trimestres tenemos hasta el último trimestre de 2020. Desde el año 89 al 2020 tenemos 128 trimestres, 32 años, con lo cual nos queda un total de 130 trimestres transcurridos para amortizar el inmueble, que se adquirió en agosto del 88, y que se considera que tienen este tipo de bienes, los inmuebles, una vida útil de 50 años. Entonces vamos a calcular la amortización acumulada, que va a ser el valor de origen actualizado, que son los 210.595, por el porcentaje atribuido a la obra, que es el 75%, por 130 trimestres transcurridos sobre 200 trimestres de vida útil del bien. Es decir, 50 años son 200 trimestres. Entonces vamos a tener que calcular en función de esa unidad de medida. Eso nos da que la amortización acumulada va a ser de 102.665,11 pesos. Si a eso se lo restamos al valor de origen actualizado, que eran los 210.595,10, nos queda un valor residual actualizado para este inmueble de 107.929,99. Ahora bien, ¿qué hacíamos con esto? Primero teníamos que verificar si es titular del 100% de este inmueble. Y como el enunciado nos decía que en realidad era cotitular con el cónyuge, o que lo tenía en condominio con su mujer, tenemos que verificar que este contribuyente tiene el 50% del inmueble. Entonces calculamos el 50% del valor residual actualizado, que nos va a dar 53.964,99, y a su vez lo tenemos que comparar con el valor de la base imponible, con el 50% del valor de la base imponible que tenía este inmueble al 2017, actualizada por el índice de precios al consumidor. En este caso, no se alcanza a ver no se alcanza a ver aquí en la diapositiva, pero el índice es de 2017 al 2020 3,0911. Si nosotros multiplicamos el valor de la base imponible que nos daba como dato el ejercicio, ¿sí?, que era de 133.000 pesos al 2017, por 3,0911 nos va a dar los 411.116,38. Por el 50% de participación que tiene esta persona, nos da 205.558,19. Entonces, tenemos que comparar, porque recordemos que la ley nos decía que no podía ser el valor residual actualizado, el valor de origen residual actualizado no puede ser menor al valor de la base imponible del 2017, actualizada por el índice de precios al consumidor. Entonces el mayor son los 205.558,19, por lo tanto, el valor de este inmueble para el impuesto sobre los bienes personales va a ser 205.558, perdón, con 19 centavos. Continuamos viendo los bienes que posee este contribuyente. Vemos que también tiene un departamento en Punta del Este, en calle Gorlero 410, que lo utiliza como vivienda de recreo para ir a pasar los veranos o para ir a pasar parte del año, que lo adquirió en septiembre del 90 en $43.000, con una vida útil de 50 años, y que dice que hoy
o al 31 de diciembre de 2020, mejor dicho, tiene un valor en plaza de $50.000. En este caso, ¿qué es lo primero que vemos? Si es un inmueble del país o un inmueble del exterior. Evidentemente, va a ser un inmueble del exterior porque se encuentra radicado fuera del territorio nacional. ¿Y qué nos dice el artículo 20? Que habíamos dicho que nos iba a determinar cuándo un bien se consideraba del país o del exterior. El inciso A nos dice que se va a considerar como inmueble del exterior a los inmuebles situados fuera del territorio del país. Y el artículo 23 es el que nos va a determinar las valuaciones de estos bienes del artículo 20. Recordemos, artículo 19, entonces, nos determina cuándo se considera un bien del país, artículo 20, cuándo se considera el exterior, artículo 22 es el que nos dice cómo se van a evaluar los bienes del país, y artículo 23, cómo se van a evaluar los bienes del 21, es decir, los bienes del 20, perdón, es decir, los bienes del exterior. Y el artículo 21 que queda en el medio es el que tiene las exenciones. ¿Qué nos dice el artículo 23, perdón, inciso A? Que estos inmuebles en el exterior se van a tener que valorar su valor en plaza al 31 de diciembre de cada año convertidos al tipo de cambio comprador del Banco Nación. ¿Qué quiere decir esto? Que no tenemos en cuenta nada de todo lo que vimos recién para evaluar el bien del país. No tenemos que calcular valor de sobreautorizado, no tenemos que calcular amortizaciones, no tenemos que compararlo con la base imponible del 2017, no tenemos que hacer nada de eso. Simplemente tenemos que tener el valor que tiene ese inmueble al 31 de diciembre en el exterior, multiplicarlo por el tipo de cambio comprador, de la moneda extranjera, del dólar en este caso, y nos va a dar la evaluación de ese bien del exterior para el impuesto sobre los bienes personales. A los $50.000 los multiplicamos por el tipo de cambio comprador al 31 de diciembre de 2019, que es el que especifica al 31 de diciembre de 2019, que es de 83,95, y nos da que este inmueble va a tener una evaluación de 4.197.500 pesos. Continuamos con los bienes. El próximo bien es un departamento que tiene en Córdoba, también en la calle de la Avenida Colón, 420, que lo destina a casa habitación. Lo adquirió en julio del 90, en 13.200 pesos. El avalúo fiscal, la fecha de adquisición fue para el edificio 8.976 pesos y para el terreno 4.224 pesos. La base imponible al 31 de diciembre de 2017 es de 27.500 pesos, según el impuesto inmobiliario determinado por la Dirección General de Rentas de la provincia de Córdoba, y la base imponible al 31 de diciembre de 2020 nos dice también es de 300.500 pesos, también determinada por la Dirección General de Rentas. Como dato nos da también el índice de precios del INDEC del 2018, 2019 y 2020. La vida útil de este bien es de 50 años. Y nos dice también que en diciembre del año 98 se constituyó una hipoteca por un préstamo afectado al inmueble cuyo monto al 31 de diciembre de 2020 asciende a 10.500 pesos. Vamos de nuevo a determinar la evaluación de este bien. En este caso, vamos a verificar el valor de origen. Los artículos son los mismos que teníamos que verificar, exactamente los mismos que para el otro inmueble en el país. ¿Sí? Vamos a ver que el 19 inciso A nos habla de que es un bien en el país, el 22 nos va a decir cómo evaluarlo, que va a ser la misma forma que evaluamos el primer inmueble. Y en este caso, vamos a tener que el costo de compra fue de 13.200 pesos. Recordemos que se había adquirido este inmueble en el año 90, por lo tanto vamos a tener que actualizar por menos tiempo, del año 90 a abril del 92, en el tercer trimestre del 90 hasta abril del 92, ese índice nos da 1,847, y el valor de origen actualizado va a ser de 24.380 pesos con 40. No tenía gastos de compra, por lo tanto no hay que sumárselos. La amortización, vamos a verificar entonces. El avalúo fiscal no nos da el porcentaje del avalúo fiscal, pero sí nos dice que nos dice los valores, entonces teniendo los valores lo podemos determinar. Y haciendo la sumatoria del valor del terreno más la construcción, vemos que el terreno representa un 32% del precio de compra y la construcción un 68%. En este caso, el justiprecio debería ser un 33 y un 67, como el 68% es mayor, tomamos el avalúo fiscal como
elemento para determinar la proporción del inmueble atribuible a la obra, que es lo que vamos a amortizar. Vemos que transcurren 2 años para la amortización desde el año 1990, tercer y cuarto trimestre del 90, y desde el 91 al 2020 tenemos 120 trimestres, es decir, 30 años. Por lo tanto, la cantidad de trimestres transcurridos de la fecha de compra a la fecha de evaluación al 31 de diciembre de 2020 son 122 trimestres. Calculamos la amortización acumulada, que va a surgir del valor de origen actualizado, los 24.380,40, por el 68%, que es el porcentaje atribuible a la obra, por la cantidad de trimestres transcurridos, que son 122, sobre la cantidad de trimestres de vida útil del bien, que son 200 trimestres, es decir, 50 años. Eso nos da una amortización de 10.112,99. Entonces, restados esa amortización acumulada a los 24.380,40, que es el valor de origen actualizado, nos da un valor residual actualizado de 14.267,41. A ese valor lo vamos a comparar con la base imponible del impuesto inmobiliario del 2017, actualizada por el índice de precios del consumidor, de esa fecha al 31 de diciembre de 2020, que era 3,0911, y nos da 85.005,27. Si nosotros al valor de la base imponible lo multiplicamos por 3,0911, nos va a dar ese monto. De los dos tenemos que tomar el mayor, del valor de suelo autorizado comparado con la base imponible. En este caso son los 85.005,27. Pero no termina acá el esquema o la evaluación de este bien, porque también nos dice que constituyó una hipoteca sobre este departamento, ¿sí? Y el cuarto párrafo del artículo 22, inciso A, cuando nos habla de la evaluación de los bienes inmuebles del país, nos dice que en el caso que se trate de inmuebles destinados a casa habitación del contribuyente o del causante, en caso que fuera una sucesión indivisa, se va a poder deducir del importe de ese bien el valor adeudado al 31 de diciembre de cada año en concepto de créditos otorgados para la compra, construcción o mejora de dichos inmuebles. En este caso, la hipoteca fue constituida en ese inmueble para una mejora, supongamos. Así que vamos a poder restarlo al valor, al saldo de esa hipoteca al 31 de diciembre de ese año, del valor del inmueble. De los 85.005,27 vamos a detraer los 10.500, que nos dice el ejercicio que era el saldo de este crédito hipotecario, y nos da que este inmueble va a tener una evaluación de 74.505 pesos con 27 centavos. Además, posee un automotor, un Peugeot 307, CHDI 2009, dice sedán 5 puertas, que utiliza el 70% para la profesión y el 30% lo afecta a uso particular, que lo adquirió en el año 2017 en 150.000 pesos y que tuvo 1.800 pesos de gasto de patentamiento. El valor que indica la tabla que elabora la Dirección General de Registro Nacional de la Propiedad Automotor y Créditos Prendarios al 31 de diciembre es de 200.000 pesos. Esto es un supuesto, obviamente, al momento de realizar la resolución de este ejercicio o el planteo del ejercicio no estaba publicado todavía la tabla de AFIP que iba a tomar para evaluar los automotores. En este caso vamos otra vez a los mismos artículos de la ley, el 19, pero el inciso D es el que nos habla de la evaluación de los automotores del país, que dice que primero que nos va a decir cuándo se considera el país, el 19, el 22 inciso B, que habla de la evaluación de los automotores del país. El artículo 19 nos dice que va a ser un automotor del país cuando esté patentado dentro del territorio del país. El 22 inciso B nos dice que se van a evaluar también a su valor residual, es decir, valor de origen actualizado más o menos, amortizaciones, pero que a su vez este valor va a tener que ser comparado con el de la tabla que elabore AFIP con asesoramiento de la Dirección General de Registro Nacional de la Propiedad Automotor, y que debemos tomar el mayor de los dos. Y el artículo 31 siempre nos habla del decreto reglamentario de la aplicación supletoria de la ley de impuesto a las ganancias para los casos en que no estuviera prevista alguna situación en la ley del impuesto sobre los bienes personales. Entonces, ¿cuál va a ser el valor residual actualizado de este automotor? Va a ser el valor de compra más los gastos, que son 151.800 pesos, por el coeficiente de actualización. En este caso el coeficiente va a ser 1, porque fue adquirido con posterioridad a abril del 92 y por lo tanto no se va a actualizar
su costo. Los automotores tienen una vida útil de 5 años, entonces para calcular la amortización vamos a tener que multiplicar el valor de origen actualizado por la cantidad de años transcurridos, porque para este caso, al haberlo comprado en agosto del 2017 hasta el 2020 son 4 años transcurridos. Entonces, si a ese valor de origen lo multiplicamos por 4 y lo dividimos por la cantidad de años de vida útil, que son 5, nos queda una amortización acumulada de 121.440 pesos, que restada al valor de origen del automotor, nos da un valor residual de este automóvil al 31 de diciembre de 2020 de 30.360 pesos, que a su vez debemos compararlo con el valor de la tabla de AFIP establecida en función a los valores que pone la Dirección Nacional del Registro de la Propiedad Automotor al 31 de diciembre de cada año, que es de 200.000 pesos, y de los dos tomamos el mayor. Por lo tanto, este automotor va a quedar valuado en 200.000 pesos para la ley del impuesto sobre los bienes personales. A continuación, vamos a ver la evaluación de un yate que tiene esta persona matriculado en Uruguay, ¿sí? Que nos dice que tiene un valor de plaza de $25.000 al 31 de diciembre de 2020, y que el artículo 20, inciso C, cuando nos habla del artículo 20 de los bienes que se consideran en el exterior, nos dice que para este caso las naves de matrícula extranjera son bienes situados en el exterior. Este yate está matriculado en Uruguay, o sea que va a ser considerado un bien del exterior porque es un bien del país vecino. El artículo 23, cuando nos habla de las evaluaciones de los bienes del exterior, nos dice en su inciso A que la evaluación también de estos bienes, al igual que los inmuebles, va a ser su valor en plaza al 31 de diciembre de cada año, y que ese valor, según el artículo 25 del decreto reglamentario, va a ser el precio que se obtendría en el mercado en caso de venta del bien en condiciones de operaciones normales. Obviamente también todo esto convertido a moneda nacional por el tipo de cambio comprador del Banco Nación. Si el valor en plaza, que son $25.000 de este yate, lo multiplicamos por el tipo de cambio comprador de 83,95, nos da un valor para este bien de 2.098.750 pesos. Además, esta persona tiene títulos valores, tiene inversiones en títulos valores, posee 5.000 acciones de una sociedad anónima, denominada Yuma S.A., que cotizan en bolsa, que fueron adquiridos en agosto del 99 a un valor de 15.000 pesos, y cuya cotización, ya que cotizan en bolsa, al 31 de diciembre de 2020 es de 57.500 pesos. El patrimonio neto al cierre de esta sociedad es de 145.000 pesos. Esta persona, Patiño, posee una participación en esta sociedad del 30%, es decir, tiene el 30% del patrimonio de esta sociedad, que cierra ejercicio a su vez el 31 de diciembre de 2020. ¿Para qué todos estos datos? No nos interesa en realidad, porque cuando hablamos de participaciones societarias, el artículo agregado a continuación del 25 de la ley, nos dice que no se van a tomar en la liquidación de la persona humana o de la asociación indivisa. Cuando una persona humana o una asociación indivisa posea acciones o participaciones societarias, participaciones en entidades de la ley 19.550, es decir, de la ley de sociedades, va a actuar como responsable sustituto la sociedad. Es decir, el impuesto lo va a calcular la sociedad en función de su patrimonio y lo va a abonar, también lo va a pagar la sociedad en sustitución o en reemplazo de la persona humana o de la asociación indivisa titular de esa participación. Por lo tanto, nosotros en nuestra declaración de bienes personales no tenemos que poner ninguna evaluación para este tipo de bienes. También tiene 320 acciones de una sociedad uruguaya que cotizan en bolsa y que adquirió en el año 89 en $4.100 y que hoy tienen un valor de cotización, o mejor dicho, al 30 de diciembre tienen un valor de cotización de $5.320. En este caso, estamos ante una participación en una sociedad extranjera y no la vamos a tener que excluir de la evaluación o excluir del patrimonio grabado. ¿Por qué? Porque no es una sociedad de la ley 19.550, de la ley de sociedades comerciales, es una sociedad en el exterior. Y por lo tanto, no la vamos a dejar afuera, sino que la vamos a incluir porque solamente se incluyen, o se excluyen, si mejor se dejan afuera, del cálculo del impuesto, las participaciones en sociedades del país. ¿Y cómo lo vamos a evaluar? Y el artículo 20 inciso F nos dice que para el caso de acciones emitidas por sociedades
del exterior o entidades del exterior, van a ser considerados, obviamente, bienes, estas acciones situadas en el exterior, y que se van a valorar al último valor de cotización al 31 de diciembre de cada año, convertidos al tipo de cambio comprador del Banco Nación. Estas 320 acciones que representan $5.320 al 31 de diciembre de 2020, la multiplicamos por 83,95, que es el tipo de cambio, comprador del Banco Nación, y nos da un valor de 446.614 pesos. Además, esta persona tiene 30.000 acciones de otra sociedad, Golden S.A., que es una empresa del país, que no cotiza en bolsa, a diferencia de la sociedad anterior de Yuma, no cotiza en bolsa, que las adquirió en septiembre del año 90, que cierran balance en julio del 2020, y que tiene un patrimonio neto de 1,5 millones de pesos al 31 de julio de 2020, es decir, la fecha de cierre de ejercicio, que las adquirió en 56.000 pesos, que tiene una participación del 10%, es decir, que posee acciones, de esas 30.000 acciones, equivalen al 10% del capital, y que el 20 de diciembre de 2020 por asamblea ordinaria le asignan y pagan 7.500 pesos en dividendos en efectivo. Toda esta información no nos sirve a nosotros acá, ya vamos a ver en el práctico que viene, que sí van a servir para liquidar el impuesto por el responsable sustituto, el impuesto de bienes personales, que se conoce como impuesto a las acciones y participaciones societarias, por el responsable sustituto. Pero en este caso, no lo vamos a tomar en la liquidación de la persona humana o de la asociación indivisa del país, porque el impuesto va a ser liquidado e ingresado por la sociedad del país, como en reemplazo como responsable sustituto de la persona humana. Además, como esta persona, recordemos que era licenciado en administración, tiene un capital afectado a la actividad profesional que está compuesto por muebles, útiles, máquinas, instalaciones, fueron adquiridos en noviembre del año 89 en 150 pesos. Son bienes que el contribuyente posee en su oficina. En este caso, la ley nos habla obviamente que son bienes constituidos en el país, porque están dentro del país, y que para estos casos los bienes de uso, de cualquier actividad que se trate, también van a ser valuados a su valor residual actualizado. Para estos bienes que fueron adquiridos en el año 89, que generalmente tienen una vida útil de 10 años, estos bienes de uso, estos muebles y útiles, ya se encuentran totalmente amortizados, por lo tanto, no van a tener valuación alguna. Posee también cuotas sociales de una cooperativa de crédito y consumo que adquirió en el año 88 en 32 pesos. Este tipo de bienes, que son cuotas sociales emitidas por cooperativas, obviamente son del país, son bienes del país porque la cooperativa está domiciliada en el país, y por el inciso C del artículo 21 se encuentran exentos, es decir, no van a tributar el impuesto. No van a tener una evaluación, no vamos a poner una evaluación en el ejercicio, en la solución, porque están exentos. Además, posee dinero en efectivo en pesos, 1.100 pesos al 31 de diciembre del año 2020, y 7.800 dólares. En este caso, va a ser considerado por el artículo 19 de la ley como bien del país el dinero que se halle en su territorio, el dinero que se encuentra en el territorio del país al 31 de diciembre, es decir, que esté en el país, en cualquier lugar del país, en una caja de seguridad, debajo del colchón, en el placar, donde sea que esté, el dinero en efectivo. Se va a evaluar, obviamente, si es moneda nacional, a su valor nominal, y si es moneda extranjera, van a tener que convertirse al último valor del tipo de cambio comprador del Banco Nacional al 31 de diciembre de cada año. Esta persona, dijimos que tenía 1.100 pesos, entonces a valor nominal van a seguir siendo 1.100 pesos para evaluarlos, en relación al impuesto sobre los bienes personales, y la moneda extranjera vamos a tener que multiplicar los 7.800 dólares por el tipo de cambio comprador al 31 de diciembre de 2020, que de 83,95, nos va a dar un valor de 654.810 pesos, que sumados a los 1.100 nos va a arrojar una cantidad total de dinero en efectivo, ya sea moneda nacional o moneda extranjera, de 655.910 pesos. También esta persona posee cuentas bancarias al 31 con saldo, obviamente, al 31 de diciembre del 2020. Tiene en el Banco Lloyds una cuenta corriente con 15.000 pesos de saldo, una caja de ahorro con 3.500 pesos, que devengaron interés al 31 de diciembre de 2020 por 120 pesos,
Un plazo fijo en el Banco Lloyds por 47.000 pesos, que devengo intereses también al cierre del año por 1.320 pesos. Y una cuenta corriente, perdón, en la sucursal Londres del mismo banco, con un saldo promedio diario, con antigüedad mayor a 30 días, este saldo promedio diario, que corresponden a remesas del país, es decir, dinero que se envió desde el país al exterior por $26.300. Vamos de nuevo a la ley y nos dice que van a ser bienes del país los de depósitos de dinero que se hallen en el interior, en el territorio del país al 31 de diciembre, es decir, todas las cuentas bancarias del país son consideradas como bienes del país. El inciso H del artículo 21 nos dice que los depósitos realizados en entidades financieras, regidas por la ley de entidades financieras, la ley 21.526, se van a encontrar exentos, entre ellos plazo fijo y caja de ahorro. Es decir, la cuenta corriente no ingresa en la exención. Porque van a estar exentos todas aquellas cuentas que signifiquen captación de ahorros. ¿Sí? La caja de ahorro o el plazo fijo que uno lo ingresa para poder obtener un rendimiento. La cuenta corriente no es ninguna forma de captación de ahorros, por lo tanto no queda exento. Y para el caso de cuentas en moneda extranjera van a ser convertidas también al último valor del tipo de cambio comprador del Banco Nación al 31 de diciembre de cada año, incluidos los intereses devengados. Y para el caso de cuentas en moneda argentina vamos a tener que determinar el valor nominal o el saldo de la cuenta nominal más las actualizaciones legales que corresponden en caso de corresponder y los intereses devengados al 31 de diciembre de cada año. Por lo tanto, vamos a tener que la cuenta corriente del Banco Lloyds va a ser un bien grabado, que va a estar alcanzado por el saldo del 31 de diciembre, que son 15.000 pesos. La caja de ahorro y el plazo fijo del país van a estar exentos. Y respecto de los bienes del exterior, vamos a tener que van a ser considerados como bienes del exterior los depósitos en bancos del exterior. ¿Y qué se entiende por depósito en banco del exterior? Y los depósitos que permanezcan por más de 30 días en el banco del exterior en el transcurso del año calendario. Y para ello nos dice que se va a tener, para obtener el saldo, nos dice que se va a tener que promediar el saldo acreedor diario de cada una de esas cuentas. ¿Por qué esto? Porque si nosotros decimos que las cuentas en el exterior están grabadas y las cuentas en el país, las cajas de ahorro y determinados otros tipos de captación de dinero, como es el plazo fijo, no están grabados, están exentos, mejor dicho, están grabados pero están exentos, podría ser común que una persona que tuviera dinero en el exterior, al 31 de diciembre lo trajera al país, lo depositara en una caja de ahorro, eso en otro momento, obviamente, hoy no, para que estuviera exento y después lo volviera a sacar fuera del país para no dejarlo como un bien en un banco del país. Por eso dice que tiene que haber permanecido por más de 30 días y que se calcula el saldo promedio diario de cada una de esas cuentas. Entonces eso nos da como dato el saldo promedio, y para el caso del excedente de este saldo promedio previsto, supongamos que el saldo promedio te diera 20.000 pesos y esta persona tenía 26.300 pesos, esos 6.300 dólares, perdón, esos 6.300 dólares de excedente deberá ser considerado bien del país. En este caso coincide, bueno, el saldo promedio con el saldo de la cuenta al 31 de diciembre, que son 26.300 dólares, que multiplicados por el tipo de cambio comprador al 31 de diciembre de 2020, de 83,95, nos da 2.207.885 pesos. Además, esta persona había hecho anticipos y tiene retenciones de impuestos nacionales, en este caso, impuestos sobre los bienes personales por 10.980 pesos, que constituyen un crédito. Para el contribuyente, el anticipo constituye un crédito, es un anticipo de impuesto y por lo tanto, pagado por adelantado, constituye un crédito. Va a ser un crédito del país cuando el domicilio del deudor, es decir, el contribuyente, esté ubicado en el país. En este caso estamos en un contribuyente que tiene domicilio en el país, por lo tanto va a ser un crédito del país. El inciso 22 nos habla de la evaluación, que ya lo habíamos visto para el caso anterior, para las cuentas bancarias. El artículo 7 del decreto reglamentario nos dice que se van a computar en la medida en que excedan el monto del respectivo tributo determinado para el ejercicio fiscal que se liquida. Entonces nosotros cuando tengamos anticipos
vamos a tener que ver si el monto de anticipos supera al impuesto determinado para ese periodo fiscal, y en el caso que supere, ese excedente va a ser considerado un crédito. Por ejemplo, tenemos anticipos por 1.980 pesos cuando calculamos el impuesto, es decir, que el impuesto determinado son 1.000 pesos, vamos a tener un crédito por 980 pesos. Ahora, si el impuesto hubiera sido de 3.000 pesos, el anticipo nunca hubiera excedido a ese impuesto que hay que pagar, y por lo tanto, al ser menor, en este caso 1.020 pesos, no hay crédito grabado. Por lo tanto, esto lo vamos a dejar para calcular al final cuando determinamos el impuesto, a ver si estos 10.980 pesos constituyen un crédito o no. Además, esta persona tiene bienes del hogar y uso personal, que nos da la fecha de adquisición y el costo de adquisición de cada uno, porque estos bienes, según la ley, van a tener que evaluarse a su valor histórico, a valor de costo, que a su vez este valor no puede ser inferior al 5% del total de los bienes grabados situados en el país, más los inmuebles del exterior. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros vamos a tener que verificar, en teoría de cada contribuyente, cuáles son los bienes del hogar que posee, los bienes de uso personal, todos los bienes que se encuentren dentro del hogar que sean para uso personal. Deberíamos conocer la evaluación de cada uno de ellos, histórica, y para ello, obviamente el contribuyente no nos va a decir ni lo vamos a tener ese dato. En definitiva, a ese valor siempre hay que compararlo con el 5% de los bienes grabados más los inmuebles del exterior. Y en definitiva, y en la práctica, generalmente se termina poniendo como valor ese 5%, porque es muy difícil que alguien tenga el detalle de todos los bienes de uso personal. Como dato nos da que el costo histórico para el impuesto a las ganancias es de 4.006 pesos, y el 5% del valor de todos los bienes grabados más los inmuebles del exterior es 265.527 pesos con 36 centavos. Vamos a tener que computar de los dos el mayor, por lo tanto tomamos el 5% como valor atribuible en el impuesto sobre los bienes personales. Y por último nos dice que tiene objetos de arte adquiridos en mayo del 90 en 15.350 pesos y que se van a evaluar, según el artículo 22, inciso de la ley, a su valor de origen actualizado. ¿Actualizado cómo? Y al igual que habíamos visto para el resto de los bienes, para los inmuebles, a cualquier tipo de bien que se haya adquirido antes de abril del 92, hay que ir a buscar a tabla el índice que le corresponde del trimestre de adquisición hasta abril del 92. Para este caso el índice es 2,383. Por lo tanto, estos 15.350 se transforman actualizados en 36.579,5 centavos. Así que esa va a ser la evaluación. Bueno, como dato complementario nos da los datos que ya hemos visto de índices de actualización, el valor del tipo de cambio del dólar, y además nos dice que repatrió el día 15 de febrero del 2021 $20.000 depositados en la cuenta del Lloyds Bank, sucursal Londres, a los efectos de quedar exceptuado el gravamen especial en los términos del decreto 99 del 2019 y 116 del 2020. ¿Qué es esto? No es más ni menos de lo que se conoció como repatriación de capitales, para lo cual ya vamos a ver que los contribuyentes, para abonar o para abonar el impuesto sobre los bienes que tengan en el exterior, para el caso de no obtener o de no abonar o de no tributar sobre una alícuota agravada, sobre una escala agravada para los bienes del exterior, debían repatriar el 5% de los bienes poseídos en el exterior y de ese modo obtener una alícuota más reducida, más benéfica. Pero bueno, ya vamos a terminar con este video y en otro video ya vamos a ver la evaluación, cómo se hace el esquema de liquidación de este inmueble, de este impuesto de bienes personales para esta persona, y vamos a continuar con el resto de los ejercicios que hay que terminar de ver. Hasta luego.